bien. Pero el tema aquí es de valientes, de batalla, de toda esa cosa. Y hay un tipo en la Biblia que me gusta mucho. Y ese tipo se llama Josué. ¿Ok? Josué. ¿Conocen a Josué? Sí. Y la razón que me gusta mucho Josué es que Josué es uno de los pocos que vio las promesas cumplidas. ¿Ok? Porque tenemos a Abraham y muchos más, y todos murieron esperando alguna cosa. Pero con Josué pasó algo, ¿sí? Con Josué, la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo de Israel se volvió la tierra poseída. Había un antes y después. Antes de Josué había un pueblo andando en el desierto. ¿Okay? Después de Josué, ahora Israel había poseído la tierra. Ahora, ¿cuántos han estado en la iglesia y de repente dicen, Dios va a hacer algo muy grande? ¿Sí? Ya llegó el tiempo que Dios va a hacer algo muy grande. Oh. También, predicadores, maneja bien su cable, se seguro enseñanza. Somos una escuela de predicadores. Muy bien. ¿Dónde estamos? Muy grandes. Y Dios va a hacer, y pasará eso, y pasará el otro, y de repente muere toda una generación, y ¿qué tantas cosas se ha hecho? Nada. ¿Sí? Yo estoy un poco cansado de eso. Yo quiero ver cosas cumplidas. Yo quiero, en lugar de tener una promesa grande en algún futuro, yo prefiero ver que las cosas suceden ya. ¿Cuántos están conmigo en eso? ¿Sí? Es bueno tener una visión, algo que Dios te ha mostrado para el futuro. Pero nosotros debemos ser como Josué. Josué era parte de un grupo grande. Dicen que había alrededor de 1 millón de israelitas que salieron de Egipto. ¿Cuántos llegaron a la meta? 2 llegaron a la meta. ¿Cómo se llaman esos 2? Josué y Caleb. De un montón, 2 llegaron a ver las promesas de Dios cumplidas. Los demás murieron en el desierto. Entonces un día yo estuve, ¿cuáles son las características de Josué que logró que él podía entrar en la tierra prometida? Porque no nada más era su tiempo como espía, no, había toda una trayectoria de vida desde su juventud que causó que cuando él era grande, él todavía era un conquistador. No sé si has observado predicadores, gente de Dios, que muchos llegan a cierta edad y de repente como ya, siguen el mismo rol, la misma rutina, pero ya no hay pasión, ya no hay conquista. Pero hay unos pocos que tú los ves y son grandes, pero parece que hasta tienen más energía que los jóvenes. Y todavía hacen locura. ¿Conocen algunos de esos? Si conoces a alguien así, pégate a ellos, porque ellos son los que saben, ¿sí? Hay muchos jóvenes apasionados, así como tú ahorita. Pero si tú ves a alguien grande que todavía tiene pasión para Dios, que todavía hace cosas nuevas, pégate a esa gente. Ellos son los campeones de Dios. Ellos son los que han sobrevivido muchas batallas y han guardado la fe. Y te pueden enseñar muchas cosas. Un pequeño tip, no cobro más por eso. Pero Josué y Caleb, si leemos en el libro de Números, en el versículo, capítulo 32, versículo 11, ¿ok? Sí, capítulo 32, versículo 11, y voy a leer esa de la Nueva Versión Internacional. Dice: por haberme seguido de todo
corazón, pues no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos lo verá, con la sola excepción de ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, el Kenesita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Oh, Dios dijo, los que van a ver las promesas cumplidas. ¿Ok? No estamos hablando necesariamente de quién es salvo o no. Estamos hablando de los que van a ver las promesas cumplidas. La Biblia está llena de promesas. Promesas muy grandes, de cosas grandes. Y ejemplo de gente que hicieron cosas grandes. Pero aquí lo que dice es que los que lo van a ver son los que sigan a Dios de todo corazón. Otro es el versículo que mencioné ayer, donde dice: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes, los que tienen corazón perfectos para con él. Eso no quiere decir los perfectos. De hecho, Dios solamente trabaja con gente imperfecta, porque en ese planeta solo hay de ellos. El único perfecto fue Jesús. ¿Cuántos están contentos que Dios trabaja con gente imperfecta? Yo también. Pero tú puedes ser imperfecta y tener un corazón perfecto para con Dios. En el sentido que tú dices, con todos mis errores y debilidades, lo que más deseo en mi vida es la voluntad de Dios. Y cuando Dios ve a alguien así, Él dice: con ese quiero trabajar, con ese quiero mostrar mi gloria. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas de Josué que Dios llama que Él le siguió de todo corazón. ¿Okay? Y la primera está en Números capítulo 13. Números capítulo 13, y en el versículo... ¿En dónde estamos? En otro mundo. Números 13, 16. ¿Ok? Dice: esos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. Lo primero que vemos es que Josué no siempre se llamaba Josué. Antes Josué se llamaba ¿qué? Oseas. Entonces, lo primero que pasó con Josué es que le cambiaron el nombre. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Yo me imagino que hacían así desfile ahí de los líderes de los diferentes tribus. Y ¿cómo te llamas? Josafat. ¿Cómo te llamas? Eliab. ¿Cómo te llamas? Todos nombres bien padres. Y luego llegan con Josué. ¿Cómo te llamas? Oseas. Y Moisés: no, ninguna fresa aquí, ya, Josué, punto, ya, ¿sí? Porque dicen pues que Oseas es el nombre más fresa de la Biblia. ¿Podría ser esa la razón? No creo. Pero nombres no son cualquier cosa. Lo sabía Moisés. Moisés, ¿por qué se llamaba Moisés? ¿Porque estaba en un Moisés? No fue por eso. De hecho, se llama Moisés por Moisés y no al revés. Sino la hija del faraón dijo: lo llamaré Moisés porque lo he sacado del río. Pero Moisés, ¿qué luego hizo? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. En otras palabras, su nombre era profético. Igualmente, Oseas y Josué tienen sentidos muy importante. El nombre Oseas quiere decir Salvador. Es Chava. Chava es Oseas. ¿Sí? Es el mismo nombre. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Dios quiso cambiarle ese nombre? Es un bonito nombre, bonito significado. Ahora, Josué no es un cambio completo, es una adición. Porque Josué es un nombre compuesto. Igual que Maite, María Teresa, Maite, ¿ok? Josué está compuesto de Jehová y Oseas. En otras palabras, si Oseas quiere decir salvación,
¿Qué quiere decir Josué? Jehová es salvación, o Dios es salvación. Y es lo primero que tú necesitas entender para hacer grandes cosas en el reino de Dios. Que tú no eres tu propio Salvador, sino Dios es tu Salvador. Tú necesitas agregar Dios a tu nombre. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ¿qué? Ya no vivo yo, mas que vive Cristo en mí. Igualmente Josué es Cristo en Oseas, Dios en Oseas. Y es lo primero para ser un héroe en el reino de Dios. Y no es algo que tú puedes hacer, es algo que tú recibes. Es que cambias de Salvador, es que cambias de recurso, es que cambias de fuerza. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo? En un pasaje él dice, yo sé que en mí no mora el bien. ¿Sí? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago, etc. Pero en otra parte, en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mí solito, en mi carne, en mi estado natural, no soy gran cosa, no puedo hacer grandes cosas. Pero con Cristo en mí, todo cambia. Y es el primer paso. Tú necesitas dejar que Dios te cambie el nombre. ¿A quién más cambió Dios el nombre? Saulo o Pedro, ¿sí? Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Simón, ¿sí? Y Jesús que dijo, no, tú serás Pedro. ¿Por qué? Pedro que es roca. Jesús dijo, te llamarás Rocky. Rocky 1 fue Pedro, ¿sí? Así se llamaba. Porque yo quiero que seas firme, que no vayas de un lado a otro, que seas una roca. Igualmente, cuando tú descubres quién es Dios, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? Tú eres Pedro. Cuando tú descubres quién es Dios, ¿sabes qué te va a contar Dios? ¿Quién eres tú? Y sabes que eres más grande de lo que crees. Una de las mentiras del diablo es que no eres importante. Y quiere tener a los cristianos cantando la canción del gusanito. ¿Sí? Nadie me quiere, todos me odian. ¿Voy a qué? Comer gusanito. Igualmente Dios o el diablo nos quiere convencer de que nuestras vidas no son importantes. Entonces mejor pecamos un poquito, vemos demasiado tele, estamos demasiado en la compu y no hacemos nada porque nuestra vida como quiera no importa. Tu vida importa mucho. Y Dios te quiere dar una nueva identidad. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. A mí no me importa quiénes fueron tus papás, cómo fue tu niñez, etc. Si estás en Cristo, nueva criatura, nuevas oportunidades, nuevos recursos. ¿Sabes que a Dios le encanta tomar los más chicos y hacer cosas grandes? Llegó con Gedeón, ¿qué dijo Gedeón? Ay, yo soy el más pequeño en mi familia y mi familia es el más pequeño en Israel. ¿Y qué dice Dios? Excelente, contigo vamos a trabajar. ¿Qué dijo Moisés? Ay, es que no sé hablar. ¿Y qué dijo Dios? Excelente, contigo vamos a trabajar. Entonces, si estás muy descalificado, excelente, bienvenido al club. Dios te puede usar. Porque si Dios... Si tú haces algo que tú sabes que tú no lo podías hacer, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Por eso le encanta a Dios tomar gente muy ordinaria como tú, como yo, para hacer cosas extraordinarias. Muy bien. Entonces, deja que Dios te cambie el nombre. Ahora, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué?
Vamos a leer la primera cosa que hizo Josué. Está en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Y en el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en el Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré como sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Ok? Entonces, en el 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Ok? Y luego dice en el 14: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Ok? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, por cuanto dijo: la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ok. ¿Qué fue lo primero que hizo Josué? Lo primero que hizo Josué fue que guerra. ¿Ok? Hizo guerra contra Amalek. En aquel tiempo era un tribu. Pero nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre. ¿Ok? Nuestra lucha no es contra ni carne ni sangre, sino contra ¿qué? Cosas espirituales. Y el primer enemigo, ¿sabes dónde lo tienes? En tu casa, ¿sí? No es tu hermana o tu mamá o tu suegra o algo así. ¿Sabes dónde está? Está en el espejo. El primer enemigo es lo que la Biblia llama carne. ¿Ok? Es la parte de nosotros que heredamos de Adán y Eva, que está inclinado hacia el pecado. Dios lo ejecutó ¿dónde? En la cruz. Pero la Biblia dice que nosotros debemos hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu. Dios te dio una nueva naturaleza. Cuando recibiste a Cristo, no solamente aceptaste una idea, Jesús entró en ti. Dios está en ti. Hay una nueva versión en ti llamado un hijo de Dios. Y ese se debe manifestar. Pero para hacer eso necesita vencer ¿a qué? A la carne. Y para hacer eso yo necesito estar en guerra hacia, ya no soy así. Ya no soy mentiroso. Ya no soy pervertido. Ya soy honesto y soy santo porque es quien ahora soy como hijo de Dios. Pero debe haber una guerra continua. De que cada vez que yo descubro algo en mí, ¿sí? Que no es de Dios, yo debo rechazarlo y decir, ese ya no es quien soy. Y no lo voy a dar cabida en mi vida. No lo voy a dar lugar, lo voy a matar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Dándome cuenta que ya morí con Jesús. Esa cosa ya pertenece al pecado, al pasado. Entonces la carne fue crucificado, pero yo diariamente por fe hago morir las obras de la carne. ¿Cómo? Cada vez que doy cuenta que hay algo en mí que no está en Dios, yo digo, ese no es quien yo soy. Ese pertenece a quien ya murió y fue enterrado en el bautismo. Y si tú dices, es que no me he bautizado, pues bautícete. Busca a algún pastor, bautícete. Si no te quiere bautizar, háblame, ve a Veracruz y yo te meto al mar hasta que no subas. ¿Sí? Porque ahí es donde sepultamos al viejo hombre, a la vieja mujer, al mentiroso, lujurioso, deshonesto, no sé qué, y el que resucita es el que tiene una vida nueva.
Pero algo que tenía Josué era el que él estaba en guerra continua contra los enemigos de Dios, comenzando con los de casa. Igualmente, cuando yo veo algo que no es de Dios, debo estar en guerra continua. Eso implica todo tipo de pecado, pero también que la ignorancia. Tú debes tener guerra con la ignorancia. Debes tener guerra con la enfermedad. Debes tener guerra con la pobreza. Podemos decir, no, es que en nuestra familia no hemos tenido mucho porque pues tu abuelo tampoco tuvo mucho de tu bisabuelo y así somos. No, mentira. Ya somos de Dios, tenemos la bendición de Dios y vamos a salir adelante y vamos a prosperar y declaramos guerra contra la pobreza. Declaramos guerra contra la enfermedad. No, es que en nuestra familia somos bien enfermizos. No, guerra contra eso. En el nombre de Jesús lo vamos a vencer. Guerra contra el pecado. Guerra contra todo lo que atenta contra la imagen de Dios. Si no está en Dios, no debe estar en ti. ¿Sí? ¿Pecado está en Dios? No debe estar en ti. ¿Pobreza está en Dios? No debe estar en ti. ¿Enfermedad está en Dios? No, tampoco debe estar en ti. ¿Ignorancia está en Dios? No, tampoco debe estar en ti. Y por eso yo debo luchar para que solamente permanece donde yo estoy las cosas que agradan a Dios. Y cuando veo las demás cosas, nunca debo hacer tregua. Es una de las cosas más peligrosas. ¿Sabes cuándo terminó la carrera del rey Saúl? Cuando hizo tregua ¿con qué pueblo? Amalek. El que Dios dijo a Josué, destrúyelo. Y Saúl dijo, pues ese es el pecado más bonito. Lo vamos a ofrecer a Dios. Y Dios dijo, yo ya terminé con Saúl, ya no me sirve. Voy a levantar otro. Entonces, esté en guerra continua contra todo lo que no está en Dios. Vamos a avanzar porque tenemos prisa. No me han dicho cuánto tiempo tengo. Todo lo que me da la gana, porque no me han dicho, no me han dicho nada. No me dijeron una hora, no me dijeron. Nada más me dieron el micrófono. Entonces yo voy a suponer que... Excelente. Bueno. Ok. Éxodo 24:9. Éxodo 24:9. Dice. Vamos con un dedo, un chicle ahí. No un chicle porque se pega tu Biblia, pero un dedo. Y van a Números 11:28. Números 11:28. ¿Sí tengo un límite? ¿Sí? 2 horas. Ok. Números 11:28 dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, que dice, ayudante de Moisés, uno de sus hombres. Josué, ¿cómo era conocido en los tiempos de Moisés? Era conocido como el ayudante o el siervo de Moisés. El siervo de Moisés. Y ese es uno de las claves. Moisés era un siervo. A mí me dio mucho gusto lo que pasó ahorita. Que Chava preguntó cuántos quieren llegar al otro año, pero a servir. Y muchos, casi todos levantaron su mano. Porque una de las maneras que entras en las cosas de Dios es sirviendo. Cuando tú sirves, descubres el propósito. Ahora, ¿cuántos quieren servir a Dios? Pues todos, casi todos, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Para servir a Dios, primero tienes que servir al prójimo. Primero tienes que servir a otros. ¿Cómo era conocido Josué en el libro de Josué?
siervo de Dios, pero su juventud era conocido como ¿quién? El siervo de Moisés. ¿Quién es Josué? El que anda ayudando a Moisés, ya sabes. El chalán, ahí. Él hace todo, ahí, el multiusos del pastor Moy, tú lo sabes, ¿sí? Y luego se preguntan por qué él se volvió el líder. ¿Qué hacía Eliseo antes de volverse un gran profeta de Dios? El chalán de Elías. ¿Qué hacía David antes de ser el rey David? El chalán de Saúl. Tal vez puedo aprender alguna cosa. Dios te va a ponerte a servir a alguien que le sirve a Él. Antes que tú sirves a Dios directamente, Dios te va a pedir que ayudes a alguien que ya le está sirviendo. Por eso, cuando ves a alguien que hace algo del reino de Dios, ayúdalo. ¿Con qué? Con lo que sea. ¿Sí? Yo tengo jóvenes que vienen conmigo, pastor, yo quiero predicar. Así no funcionan las cosas. ¿Sí? Ponte a ayudar y tal vez algún día, si vemos el fruto, te ponemos a predicar. ¿Sí? Pero comienza sirviendo. ¿En qué? En lo que sea. ¿Sabes lo que era lo primero que yo hice cuando llegué a México? Yo no seguí el camino oficial. El camino oficial es limpiar baños. Ya sé que no puedes servir en el reino de Dios sin limpiar baños. Nunca llegué a los baños. Porque yo sabía arreglar compus. Como no hablaba bien español, lo único que podía ser útil en la iglesia era yo arreglaba los compus. Y así empecé. Y luego hice otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y hoy estoy pastoreando mi iglesia. Pero comencé sirviendo. Y sigo sirviendo. Ahora en otra área. Ahora, vamos a leer otro ejemplo de eso. En Éxodo 24:9. En serio, ¿cuánto tiempo tengo? Ahorita. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando estaba sereno. ¿Ok? Esa es la comida más fina de la historia. Dios tiene cena con los ancianos de Israel, con Moisés, y hasta el piso se vuelve zafiro debajo de ellos. Pero después de eso sucede algo aún más grueso. Dice entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos para que he escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés. ¿Qué? Me quedan 5 minutos. Imposible. Tengo 5 puntos. 10. Ten piedad. Dame 15. Por favor. Bueno, voy a terminar lo más rápido posible. Dice que se levantó Moisés, pero ¿quién se levantó con él? Con Josué, que dice su servidor. ¿A quién invitó Dios? Moisés. ¿Quién fue de todos modos? Josué. Ninguno de los príncipes fueron. ¿Por qué fue Josué? Porque Moisés ya era grande. ¿Qué dijo Josué? ¿Te ayuda a cargar el tablet? Ve, aquí dice Moisés usaba tablet. ¿Qué dice? Te daré las tablas de los mandamientos. Entonces Josué dijo: Moisés, tú ya eres grande, y los tablets en aquella época, como eran de piedra, eran pesados. Y dijo: te ayudo con tu maleta. Y Moisés, ¿qué dijo? Pues bueno. ¿Sabes cómo muchos han llegado a ayudarme a mí? No son los más calificados. Y los más calificados muchas veces están ocupados en otras cosas. Pero llega algún joven y dice: oye, pastor, ¿le ayudo?
Y no son los más calificados, son los que están ahí y que están dispuestos a servir. Y después Dios los da habilidad de hacer cosas mayores. Si quieres llegar a cosas grandes, ¿qué dijo Jesús? El que quiere ser grande, hágase ¿qué? Siervo de todos. Si sirves, Dios te va a alimentar. Si tú quieres estar en una comida de presidentes, tienes dos opciones. Uno es muy difícil, es que tienes que volverte presidente. Es difícil. ¿Cuál es la otra opción? Vuélvete un mesero excelente. ¿Sí? Porque en toda comida de presidentes hay que meseros. Entonces, si quieres estar en una comida de presidentes, vuélvete el más excelente mesero. Lógico, ¿no? Igualmente, si quieres estar en las cosas grandes de Dios, tienes dos opciones. Vuélvete un gran hombre de Dios. Es muy difícil. O vuélvete un excelente siervo. Y vas a ver que Dios te va a meter hasta donde no tengas idea. Yo de repente estaban juntas con gente muy grande, con apóstoles y cosas. ¿Y por qué estaba ahí? Porque yo era útil, porque yo servía. Y si tú sirves, Dios te va a levantar. Siguiente punto, porque ahora sí tenemos límite de tiempo aquí. Muy bien. Éxodo 31:11. 33:11. Dice así. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué, ¿cuál era el lugar favorito de Josué? El tabernáculo. Porque ¿qué estaba en el tabernáculo de Dios? La presencia de Dios. Cuando Moisés volvió para dar una palabra, ¿qué dijo Josué? Yo me quedo un ratito, paro el piso, no importa, déjame quedarme aquí. Porque él tenía la actitud que tenía David. Mejor es un día en tu casa que no fuera de Dios. Una cosa he deseado de Jehová, es que buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su. Él creció en la casa de Dios y se volvió ¿qué? Profeta. Igualmente lo que dio a Josué la fuerza que era. Le encantaba pasar tiempo en la presencia de Dios. Cuando estás en la presencia de Dios, se nota. Moisés estaba en la presencia de Dios, cuando bajaba, su rostro brillaba. Y Dios te va a dar un cambio, Dios te va a dar respuestas en su presencia. Pero necesitas amar su presencia. Siguiente. Números 13. Es de los 12 espías. Ya cruelmente me pusieron límite de tiempo, no lo vamos a leer. Pero tal vez, yo supongo que la mayoría han escuchado la historia, si no es la siguiente. Van a la tierra de Israel, Dios manda 12 espías y dice, mira cómo está la tierra. Y regresan con unas uvas enormes, con fruta, y dicen, la tierra está con ganas. ¡Wow! ¡Super tierra! Pero luego empezaron a llorar. Son como gigantes. Y nosotros somos como chapulines. Y no somos el chapulín colorado, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Así dijeron 10 de ellos. Pero había 2, Josué y Caleb, que dijeron, Dios está con nosotros,
y no con ellos. Y esos enemigos son pan comido. Se dice, aquí pan comido viene de aquí. Pues dice, son pan comido, porque Dios está con nosotros. En otras palabras, Josué veía las cosas con los ojos de la fe. Y tú puedes ver las cosas con dos tipos de ojos. Con los ojos naturales o con los ojos de la fe. Pero cuando Dios te ha llamado a hacer algo, deja tus ojos naturales en la casa. Deja los 10 espías en la casa que dicen, no tenemos suficiente educación, no tenemos dinero para hacerlo, no tenemos la gente. Y mira con los ojos de fe. Es decir, si Dios me dijo que lo iba a hacer, lo voy a hacer. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo voy a hacer. Y así vas a ser un conquistador. Dios preparaba cuantos para conquistar. Preparaba todo el pueblo, pero aquí todos se quedaron atrás. Y solamente 2 tenían la fe para pasar la prueba. Igualmente, Dios te va a poner en un momento donde dice, ahora es cuando. Lo que te profeticé, lo que te dije, ahora está la oportunidad. Pero ¿sabes lo que muchos hacen? Se chivean. No, voy a esperar hasta que tenga más experiencia. Voy a esperar hasta que tenga el dinero. ¿Sabes cuándo vas a tener la experiencia y el dinero? Cuando seas tan viejo que ya no tienes fuerzas. Y Dios ayuda a los aventados. Tengo un dicho, Dios ayuda a los locos. Por eso me cae bien Chava, porque está loco. O sea, lo que hicimos ayer es una locura. ¿Sí? Y a esas cosas agradan a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre fe y locura? Si Dios te lo dijo, no. Si Dios no te lo dijo, es una locura, no te metas. Pero si Dios te dijo, no importa cuántos obstáculos o gigantes hay en tu camino, tú hazlo. Y vas a ver que Dios te va a responder. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder. ¿A favor de quiénes? Los que tienen corazón perfecto para comer. El siguiente, mira, casi la última. No es la última, pero ya no hay tiempo, se va a volver la última. Josué 1:1. Y ve el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca que este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Josué nunca se apartaba de ¿qué? Ni de la presencia ni de la palabra. A veces tenemos en la iglesia gente que dice palabra, palabra, palabra. Y otros dicen presencia, presencia, presencia. Pero uno sin el otro no es muy eficiente. Pero si combinas la palabra de Dios con la presencia de Dios, tienes una bomba. Y vas a hacer grandes cosas. Pero que tú seas alguien que dice, yo amo la presencia de Dios. Pero también alguien que dice, amo la palabra de Dios. Y lo voy a leer no para ganar puntos con Dios. Jesús ya ganó todos los puntos que necesitas. Lo voy a leer porque quiero pensar como Dios piensa. Quiero pensar como el Hijo de Dios. Quiero renovar mi manera de pensar. Y que dice, si haces eso, vas a hacer prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien?
¿Cuántos directores al hermano? Nada. Empieza a pensar como Dios piensa. Y si quieres pensar como Él piensa, pues Dios publicó un libro. Aquí está. Está lleno de sus pensamientos. Y el último, y les dejo con eso, dice en el versículo 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que daría él. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de ser conforme a toda la ley de Moisés que te manda. ¿Qué dijo Dios a Moisés, a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y si lees todo el pasaje, lo dice como 6 veces. ¿Por qué Dios 6 veces dice esfuérzate y sé valiente? Porque va a haber muchas cosas en tu vida que te quiere cansar y que te quiere dar miedo. Cuando tú te vas de aquí, vas a toparte con un amigo que te quiere desviar. O con un guapetón que te quiere llevar por malos caminos. Pero tú necesitas que esforzarte y ser valiente. Ser cristiano es tener pantalones. Es ser valiente. Y el valor lo tienes cuando conoces a Dios y quién tú eres en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sabes que hay un terreno por conquistar que tiene tu nombre. Y cada uno de esos pedazos de tierra tiene diferentes nombres. Y diferentes tribus, diferentes personas lo deben conquistar. Por muchos años en la iglesia, ¿sabes qué dijeron? La política es del diablo. ¿Y sabes qué dijo el diablo? Ay, gracias, es mío. Por eso tenemos los políticos que tenemos. Luego dijeron, la música es del diablo. Solamente esos géneros santos son de Dios y lo demás es del diablo. ¿Sabes qué dijo el diablo? Muchas gracias. Hacer empresas y tener mucho dinero es del diablo. ¿Qué dijo el diablo? Ay, muchas gracias, me quedo con el dinero también. Y hemos dejado casi todo al diablo esperando el rapto, donde Dios nos ha llamado ¿a qué? A conquistar. Y es tiempo que se levantan jóvenes y dicen, no es de Dios. La tierra y todo lo que tiene es de Dios. Y yo soy llamado a ser luz y sal en cualquier lugar que Dios nos da. Si te apasiona la política, estudia leyes. Estudia cosas que te pueden avanzar en ese rumbo. Si te apasionan los artes, ensaya más que cualquier otro y prepárate. Y ten en cuenta que en esa tierra va a haber gigantes. Pero la buena noticia es, el gigante mayor está en ti. Y los gigantes que hay en la tierra es pan conmigo. Pero yo les animo a que escojan esos pasos. Y cierra sus ojos por un momento. Y pregúntale a Dios, Dios, ¿cuál es la tierra que tú me has llamado a conquistar?
¿Cuál es el área donde tú quieres que yo manifieste tu reino? Papá, yo pido que tú revelas el propósito que están los jóvenes aquí. Algunos ahorita, algunos en los días que vienen. Que descubre algo que les apasiona. Que vean alguna injusticia o algo que les dé coraje y que digan, yo voy a hacer algo. Yo voy a manifestar a Dios en esta área. Yo voy a levantarme. Yo no soy grande, pero Dios es grande y Dios está en mí, por eso lo voy a hacer. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que me llama también me va a equipar. Papá, yo pido que pongas en estos jóvenes el mismo espíritu que estaba sobre Josué y Caleb. Un espíritu que dice, sí podemos tomar la tierra. Sí podemos alcanzar gente, sí podemos influenciar, sí seremos cabeza y no cola. Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El espíritu que estaba en David cuando mató a Goliat. Ese espíritu que nos lleva a buscar la presencia, a buscar tu palabra. Y que seamos siervos. Que cada uno servimos nuestro país, nuestra generación. Y que haciendo cosas sencillas en tu nombre, llegamos a hacer cosas grandes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.